gracias a Dios por estar con vida y salud. Y vamos a continuar desarrollando el curso de geometría. Entramos ya a una quinta unidad, tercer bimestre. Y el propósito de la sesión de aprendizaje de hoy es aprender sobre la semejanza de triángulos. Vamos a conocer las características fundamentales y las propiedades que deben reunir dos triángulos para que sean semejantes. Vamos a estudiar los casos de semejanza de triángulos y además también algunas propiedades fundamentales para aplicar a la solución de problemas sobre semejanza de triángulos. Entonces empezamos diciendo lo siguiente, ¿no? El título de hoy es la semejanza de triángulos, pero vamos a partir entendiendo esta palabra semejante. En el lenguaje común cotidiano que nosotros empleamos, nosotros entendemos la palabra semejante como algo similar o algo igual, ¿no? En geometría decimos que dos o más figuras son semejantes cuando tienen las mismas características, ¿no? La misma forma, pero las dimensiones son diferentes. Es decir, la figura 1 tiene las mismas características, las mismas propiedades que la figura 2, solo que las dimensiones cambian. Es decir, cambia la forma y cambia el tamaño. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nosotros sacamos una copia fotostática, ¿no? A reducción, ¿no? En comparación con la que es más grande. De igual manera, cuando tomamos una foto y reducimos la foto, ¿no? Se cumple la semejanza. La persona que sale en la foto es la misma, con las mismas características, pero cuando reducimos esa foto, lo único que cambia es de tamaño, es decir, las dimensiones de la figura. Entonces decimos, en geometría, dos triángulos son semejantes si cumplen dos características fundamentales. La primera, que los ángulos sean respectivamente iguales, y la segunda, que los lados homólogos respectivamente proporcionales. Luego, vamos a ver acá, yo tengo el triángulo ABC, entonces de medida alfa, beta y tita. Entonces, cuando digo que dos triángulos son semejantes cuando tienen los ángulos respectivamente iguales, significa que la medida del ángulo A sea igual a la medida del ángulo M. Si el ángulo A mide alfa, entonces este ángulo también va a medir alfa. La medida del ángulo B debe ser igual a la medida del ángulo N. Si este ángulo mide beta, entonces también el ángulo N mide beta. La medida del ángulo C debe ser igual a la medida del ángulo L. Si el ángulo C mide tita, entonces este ángulo mide tita. Entonces ahí tenemos los ángulos respectivamente iguales, pero los lados homólogos tienen que ser respectivamente proporcionales. Entonces digo yo, si el lado AL tiene una longitud el lado AB, entonces el lado MN, ¿no? También tiene una longitud, por decir, M, y el lado AC tiene una longitud A, y el lado BC tiene una longitud B, y acá tiene ML, tiene una longitud M, y acá AML tiene una longitud, vamos a ponerle, a ver, C, por decir, C. Entonces digo que los lados homólogos son los siguientes. Los lados homólogos son, ¿quiénes son esos lados homólogos? En primer lugar tenemos AB y MN. Otro par de lados homólogos, BC y NL.
Otro par de lados homólogos, AC, y ML. Entonces, cuando dos triángulos tienen sus ángulos respectivamente congruentes y sus lados homólogos respectivamente proporcionales, decimos entonces que el triángulo ABC es congruente con el triángulo MNL. Entonces aquí tiene que cumplirse la relación siguiente. Decimos entonces que L es a M como B es a N como A es a C. Y esto es igual a una constante porque los lados son respectivamente proporcionales. Si estas dos características se cumplen en dos triángulos, entonces decimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo MNL. Entonces, esta expresión escrita la puedo simbolizar matemáticamente a través de la notación, ¿no? Entonces, miren, este símbolo se lee semejante. Entonces, cuando yo utilizo la notación de la semejanza, digo entonces ahora el triángulo ABC es semejante al triángulo MNL. Entonces aquí estamos utilizando la notación de semejanza. Entonces, de esa manera, estimados estudiantes, llegamos a la conclusión que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos respectivamente iguales y los lados homólogos respectivamente proporcionales. Vamos a estudiar ahora los casos de semejanza de triángulos. Primer caso, si tengo el triángulo ABC y el triángulo PQR, si se cumple que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo P, eso significa que si el ángulo A mide alfa y el ángulo P también mide alfa, y además el ángulo P, el ángulo C, perdón, acá sería C, es igual a la medida del ángulo R, eso significa que el ángulo C mide beta, entonces el ángulo R también mide beta. Si eso se cumple, entonces yo afirmo que el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR. El segundo caso, tengo el triángulo ABC y el triángulo MNL. Si estos dos triángulos comparten un ángulo en común con la misma medida y los lados que forman este ángulo respectivamente proporcionales, ¿no? Entonces significa que esto es A, como acá también tiene una longitud A, y esto es B, como también acá tiene una longitud B, entonces ambos lados son proporcionales, entonces afirmo, si eso se cumple, entonces digo que el triángulo ABC es semejante al triángulo MNL. Ese es el segundo caso. 3. Tercer caso, el triángulo ABC y el triángulo PQR son semejantes si van a tener los tres lados
respectivamente proporcionales. Eso significa que si esto tiene una longitud A, el lado BC tiene una longitud C y el lado AC tiene una longitud B, entonces el lado AB es al lado PQ como A por K y el lado BC es al lado QR como C por K y el lado AC es al lado PR como B por K. Entonces, si eso se cumple, decimos que el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR. 3. Bien, debemos recordar también que cada caso se le conoce con su postulado respectivo. En el primer caso sería ángulo, lado, ángulo. El segundo caso sería lado, ángulo, lado. Y el tercer caso sería lado, lado, lado. Vamos a estudiar ahora acá las propiedades, ¿no? Algunas propiedades fundamentales de la semejanza de triángulos. Propiedad número 1. En la figura, observen la figura del triángulo. Tenemos acá el triángulo ABC. Si sobre ese triángulo se traza este segmento y este ángulo es θ y tiene la misma medida que el ángulo C, la longitud desde A hasta P, digamos, vamos a ponerle aquí P, es N y la longitud desde A hasta C es B. Entonces, cuando observemos esta figura decimos que se cumple que x al cuadrado es igual a N por B. Bien, por acá tenemos la propiedad número 2. En la figura tenemos dos triángulos, ¿no? Y comparten este mismo segmento EF, ¿no? La longitud del lado AB es A, la longitud del lado DC es B. Entonces, cuando tengo esta figura con estas características, se cumple que X es igual a A por B sobre A más B. La propiedad número 3, conocida también como la propiedad del cuadrado inscrito en un triángulo, ¿no? Tenemos un triángulo y dentro del triángulo hay un cuadrado, ¿no? Bien, aquí se cumple conociendo la altura del triángulo y conociendo la base, que es B, la base del triángulo. Entonces vamos a decir que el lado del cuadrado X es igual a B por H sobre B más H, la altura. Entonces se cumple la propiedad número 3. Bien, habiendo conocido ya las tres propiedades fundamentales de la semejanza de triángulos, vamos a resolver algunos problemas de aplicación. Problemas que están en su módulo 5 de esta quinta unidad, empezando el tercer bimestre. Problema número 1 dice: los lados de un triángulo miden 3, 5 y 7 metros. El perímetro de otro triángulo semejante al primero es 90 metros. Calcula la medida del lado menor del segundo triángulo. Entonces yo tengo acá el primer triángulo ABC. Por acá el segundo triángulo QRP. Entonces me dicen que con respecto al primer triángulo tengo un lado que mide 3. Entonces pongo por acá 3 metros, 5 metros y por acá 7 metros. Los lados del segundo triángulo no conozco según el problema. Esto tiene longitud A, este longitud B y este longitud C. Lo único que me dan es el perímetro. Dice que el perímetro del otro triángulo es semejante al primero, es 90 metros. Entonces, del dato, digo acá, del dato,
conozco qué cosa, conozco el perímetro. Entonces 2P va a ser igual a A más B más C. Pero esto es 90 metros. Esto es del dato del problema que me da. Muy bien. Por otro lado, vamos a ver que este triángulo ABC, el triángulo ABC es semejante al triángulo QRP. Entonces, si es semejante, se cumple que los lados homólogos son respectivamente congruentes, son proporcionales, ¿no es cierto? Aquí vamos a aplicar esa característica. Entonces decimos que A es a 3, como B es a 5 y como C es a 7. Y esto es igual a una constante K. Entonces yo, por un lado, igualando, número 1, digo A es igual a 3K. B es igual a 5K. C es igual a 7K. Entonces, como yo conozco el perímetro, digo A más B más C es igual a 90. Pero este A vale 3K, el B vale 5K y el C vale 7K. Eso debe ser igual a 90, de tal manera que aquí voy a despejar el valor de K. Entonces sería 7 y 5, 12 y 3, 15K. Es igual a 90. Sacando tercia, voy a tener 5K igual a 30. De donde K es igual a 6. Muy bien. Si K vale 6, lo que me piden es calcular la medida del lado menor del segundo triángulo. Entonces, el lado menor es 3K. Por lo tanto, digo, el lado menor es igual a 3K. Que acá en el segundo triángulo es igual a A, ¿cierto? Pero ya conozco el valor de K. A va a ser igual a 3 por 6. Entonces A es igual a 18. Y de esa manera hemos calculado nosotros el lado del ángulo menor que me están pidiendo. Bien, por acá tenemos el segundo problema número 2. Me dicen, calcula AD. Si ABCD es un trapecio, BC es paralelo a AD. Y además me dan la medida que BC es igual a 5 unidades. Entonces lo primero que vamos a hacer para la solución de este problema, vamos a colocar los datos que me están dando en la figura. En primer lugar, BC vale 5. Entonces aquí 5 unidades. Es lo que vale la base menor del trapecio, 5 unidades. Muy bien. Me dicen además que QD es igual a 3 veces BQ. O sea, QD es 3 veces BQ. Significa entonces que si BQ mide A, entonces QD mide 3 veces A. Y lo que me están pidiendo es calcular AD. Eso es lo que me piden. Es decir, AD X, no lo conozco. Entonces lo primero que voy a buscar acá, triángulos semejantes. Entonces voy a tratar acá de ver, como tengo este lado, entonces digo triángulo semejante con este triángulo de acá, con BQC.
Ahora bien, tengo acá beta y también beta. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces tengo ángulo, lado. ¿Qué me faltaría para completar el postulado? Me faltaría un ángulo, ¿no es cierto? Entonces digo, esto es alfa, por alternos internos, esto también vale alfa. Y ahora sí, tendría ahí que el triángulo BCQ es semejante con el triángulo AQD. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Decimos, empezando por la incógnita, X es a ¿cuánto? X es a, este beta se opone a X, entonces este beta de acá, el otro triángulo se opone a 5, entonces X es a 5. ¿Cómo? Ahora miren, he empezado con este X, ¿no es cierto? Ahora el alfa entonces. 3A es al otro alfa, se opone a. Tengo ahí entonces A con A se simplifica y me queda que X va a ser igual a 3 por 5. Entonces X vale 15 unidades. Entonces ahí tengo, pero AD es igual a X, por lo tanto AD es igual a 15 unidades y esta será mi respuesta. Bien, por acá tenemos esta figura, me piden calcular el valor de X. X está acá, AC vale 10 unidades, BC vale 5 unidades y DC vale 2 unidades. Entonces, tengo aquí ángulo, ¿cierto? Entonces, para decir que estos dos triángulos ABC es semejante al triángulo D, voy a ponerle acá P, DPC, entonces este ángulo D debe ser igual a este ángulo A. Por lo tanto, aquí le pongo tita y acá también le pongo tita. Entonces, ahora sí digo, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DPC. Entonces, tomando ahora con la incógnita, ¿no? A tita se opone X. Digo, X es al otro tita. Este tita, ¿qué lado se está oponiendo? BC, 5. X es a 5. ¿Cómo? Ahora, alfa, 2 es al otro alfa. Este triángulo grande ABC se opone este lado a C, que es 10. Entonces digo, X es a 5, como mitad 1 en el numerador y mitad 5. X va a ser igual a 5 sobre 5. Entonces, X igual 1. X vale 1 unidad. Bien, acá tenemos el problema número 4. En la figura calcula X. En esta figura que me dan en el triángulo ACE. Y por acá tengo el triángulo BCD. Entonces decimos en la solución, ¿no? Triángulo ACE semejante al triángulo BCD. Entonces tenemos por acá el ángulo tita se opone 3. Entonces digo 3
este ángulo tita, que es del triángulo grande ACE, se opone todo este lado AC, que mide X más 4. ¿Cómo? Ahora el ángulo D se opone 4 es a el ángulo A, que es el triángulo grande ACE, se opone todo este lado CE, que mide 3 más 5. Entonces decimos 3 es a X más 4, como 4 es a 8. Sacando cuarta, 1, y acá me queda 2. Entonces voy a decir 3 es a X más 4, como 1 es a 2. Digo por acá entonces, 3 por 2, 6, es igual a X más 4. 6 menos 4 es igual a X, de donde 2 es igual a X. Y es lo que me han pedido, calcular el valor de X. X, digo, vale 2. Bien, por acá tengo el problema número 5, me piden calcular X en la figura. La figura que me dan es esta, y aquí está el X. Entonces, recordando, voy a decir acá por la propiedad número 2, ¿no? Se cumple lo siguiente, que X es igual al producto de 12 por 8 sobre la suma de 12 más 8. Y esto es igual a 8 por 2, 16, 96 sobre 20. Entonces X va a ser igual a 4,8. Y ahí tenemos la respuesta.